agradeceros vuestra presencia y a la Fundación Vivosano, a la editorial I, que nos ha apoyado y ha sacado este libro tan fantástico que llevamos en el corazón, y a nuestros coautores, algunos de los cuales estéis aquí, que ahora los conoceréis. Este ha sido un libro, pues, que es el final de un principio, un ciclo potente, vital para algunas personas como yo y Ander, o Ander y yo, Ander o no Ander, y a algunas personas que llevamos los microorganismos, aparte de en las tripas, en el corazón, ¿no? Y bueno, el intento ha sido de crear un vínculo entre los autores del libro, por un lado, que son diferentes especialistas en un montón de facetas de la vida y de las ciencias, y de áreas tan dispares, pues, como la nutrición y la gastronomía, que estamos esperando también a nuestro chef particular, a Martín Goldman, que a lo mejor fuera de programa viene también. Acaba de abrir un restaurante en La Vera, que aprovecho, lo menciono en el prólogo, por si, bueno, en la introducción, por si queréis acercaros algún día, en Villanueva de la Vera. Es un restaurante estupendo, que también tiene alguna receta microbiótica, por cierto. Entonces, la microbiótica en sí es una palabra que no existe en el diccionario. Nosotros lo descubrimos 2 meses antes de sacar el libro. Llevábamos 2 años trabajando en el libro. Suena normal, la microbiótica suena como algo normal, pero parece que no existe. Y aprovechando de que ya que no existía, pues nos hemos atrevido a inventarnos una definición, que, por cierto, todavía cada vez que intento definir la microbiótica sale una definición diferente. Entonces, de momento sigue siendo algo muy abierto, ¿no? Entonces, la microbiótica es un intento de apoyarnos en la conciencia de los microorganismos desde nuestra perspectiva humana, para buscar la alianza. Es una visión amorosa, respetuosa, agradecida de todo ese microcosmos desconocido, y que nuestra cultura los trata tan mal, que en el fondo quizá terminemos haciendo una asociación de defensa y protección de los microorganismos, que es un eufemismo, porque más bien son ellos los que nos protegen a nosotros, pero a nivel cultural están muy mal vistos, ¿no? Decir que este libro trata de los microbios, y si decimos los virus, pues ya eso, ¿no? Los virus ya... O sea, lo peor de lo peor son los virus. Y bueno, aquí tenemos a Máximo Sandín, que ahora espero nos deleite con algunas de sus joyas de sabiduría y de conocimiento sobre los virus, precisamente, porque realmente el libro trata de todo ese microcosmos tan inmenso, que tiene mucha más biodiversidad que el mundo visible. Pero al final lo que pretendemos es crear una conciencia nueva, diferente, un intento de que la gente empiece a descubrir que todos esos microorganismos no son en absoluto perjudiciales, sino todo lo contrario. Nosotros somos ellos, somos virus, somos bacterias, somos hongos, somos levaduras, y también somos células humanas, pero en una proporción de 1 a 10. O sea, por cada célula humana, pues tenemos 10 que no son humanas dentro de nuestro cuerpo. Y fuera, pues posiblemente es mucho mayor el número, ¿no? Entonces, lo que intentamos en el libro, pues es reflejar esta conciencia de cómo los microorganismos han regido la evolución de toda la vida sobre la Tierra, y cómo también nos dan la salud a las personas. Tenemos el libro dividido en 2 partes: la microbiótica, que llamamos exterior, la relacionada con el ecosistema, con la biosfera, con la regulación del clima, de cómo influyen los microorganismos pues desde la formación de las nubes hasta el agua, el suelo, sobre todo. Toda la agricultura está basada en la exterminación de la vida en el suelo.
Y nosotros lo que hemos descubierto son corrientes dentro de la agricultura, como la agricultura regenerativa, o en Japón las tecnologías de los EMs, los microorganismos eficientes, que lo que buscan es apoyar el mundo microbiano del suelo para mejorar a las plantas. Las plantas son como nosotros. Si no tuviéramos microorganismos, virus y bacterias en las raíces de las plantas son como nuestro intestino, y en las hojas ya pudiéramos tener nosotros los cloroplastos que tienen las hojas de las plantas para alimentarnos de luz. Pero claro, la fotosíntesis se genera desde microorganismos, desde bacterias que hacen esa fusión. Y del suelo los microorganismos que están en las raíces extraen los minerales, como en nuestro intestino las bacterias que tenemos ahí extraen los nutrientes de los alimentos que tomamos. Si no estuvieran ahí esos microorganismos, nosotros no podríamos asimilar ningún alimento. Entonces, bueno, pues ahí están esos microorganismos dándonos la vida. En el libro hablamos de esa parte externa de la influencia de los microorganismos en el hábitat, en la biosfera, y también de la parte interna, de cómo a través de la nutrición, de los alimentos, podemos encontrarnos o bien con un déficit en nuestro interior, de un desequilibrio proporcionado por una dieta pues desequilibrada, que sin querer todos llevamos. O sea, ahí tenemos un mundo dentro de nuestro intestino impresionante, y a esos microorganismos pues les gustan unas cosas, unos alimentos. Es como las vacas o las ovejas, que les gusta la hierba, pues a nuestros microorganismos les gustan, por ejemplo, las fibras. La fibra, que a nosotros es celulosa, que casi no nos hace ni fu ni fa, a ellos pues les encanta. Tomamos poca fibra, y de hecho una de las autoras del libro, Palmira Pozuelo, que es farmacéutica, y en los talleres que hemos ido dando estos años también nos lo confesaban algunas farmacéuticas, que de los medicamentos que más se consumen en una farmacia son los laxantes, porque todo el mundo tiene muchos problemas de intestino. Y eso al final es un desequilibrio que llevamos en nuestra microbiota intestinal. Si tenemos ese desequilibrio y lo somatizamos por estreñimiento o por lo contrario, al final tenemos un problema de falta de asimilación de nutrientes, falta de un sistema inmunológico que nos proteja de las enfermedades, falta de neurotransmisores que nos alegren la vida, porque se fabrican ahí en el intestino, aunque vayan luego al cerebro. Entonces, bueno, cuando hablamos dentro del libro, en la parte esta de la salud, de la nutrición simbiótica, estamos hablando de la parte de los alimentos que nos alimentan a nosotros y alimentan a nuestros microorganismos. Y enfocarnos en ayudar a nuestros microorganismos a estar sanos y fuertes a través de lo que comemos, pues es un enfoque interesante de cara a buscar la autogestión en nuestra salud. Bueno, estoy haciendo así un repaso muy aleatorio y caótico de algunas pinceladas de lo que tratamos en el libro, porque lo que quiero es que nuestros autores presentes pues hablen un poco de la parte más profunda de cada uno de sus capítulos. Entonces, como tampoco me quiero entretener mucho más, solo deciros que, bueno, pues que aquí está el libro y que este es el primer acto público que hacemos de este libro, y esperamos que con él pues se inicie un pequeño movimiento que vaya transformando poco a poco la conciencia de la sociedad, y que terminemos cambiando el mundo, que es lo que nos gustaría, pero bueno, es un intento utópico en este sentido, o ecotopiano, pero nunca se sabe. Yo creo que los saltos evolutivos inesperados son los que pueden hacer que esto cambie, porque la vida al final nadie la controla. Y bueno, y nosotros apelamos a ese futuro milagroso para ayudarnos a reconducir este presente bastante dificultoso e incierto en el que vivimos, ¿no? Y con la ayuda de estos
microorganismos que son al final toda una conciencia colectiva planetaria, toda una gran red que se intercambia información desde nosotros hasta todo el planeta, pues esperamos que así lo consigamos. Y bueno, yo dejaría la palabra quizá a Máximo, que es el que nos hace la introducción del prólogo y su capítulo. Para nosotros Máximo Sandín, pues lo decimos en la introducción, es como un poco nuestro padrino, porque en su trayectoria vital y profesional pues ha dado más pruebas más que sobradas de ese espíritu microbiótico. De hecho, su página web se llama somosvirusyBacterias.com, me parece, bacteriasyvirus.com. Entonces, con eso ya se dice bastante, ¿no? Entonces, bueno, él está ya medio retirado de la universidad, donde ha dado mucha caña, y bueno, su mensaje es muy importante. Yo creo que bueno, es muy importante lo que él dice, porque lo dice muy poca gente en este mundo, y cuando digo este mundo no exagero, y me gustaría que pudiera ser replicado en muchos sitios y que la investigación científica en todo este planeta pues fuera también empujándose por donde nos señala él, que ha sido un pionero en España y en el mundo. Pero claro, si Máximo hubiera nacido en California o en Nueva York, pues bueno, a lo mejor sería mundialmente famoso, como es aquí español, y encima en una universidad en donde la secta darwinista es la que impera, como en casi todas las universidades del mundo, pues ha sido una oveja negra. Y bueno, pues de todas formas en España posiblemente es de los biólogos más conocidos, por no decir quizá el que más, precisamente por su visión heterodoxa de la biología y de la sociedad. Así que venga, gracias Máximo por estar aquí. Gracias, Luis. Me temo que has exagerado un poco, pero bueno. Bueno, pues hablando de que estamos llenos de bacterias, como veréis, yo soy un auténtico coleccionista, ¿eh? Tengo yo solo más que todos los que están aquí, por mi tamaño. Bien, pues como dice Luis, sí, la verdad que me he dedicado una gran parte de mi carrera a intentar entender algo de la biología, ¿eh? Porque la mayor parte me dedicaba a hacer lo que mis colegas, aprender biología, aprender lo que venía en los libros. Pero luego mi carácter rebelde y un poquito cabezón me ha hecho dedicarme a intentar entenderlo. Entonces había muchas cosas que no se entendían muy claras, ¿no? Como el tema de la evolución, como nos explicaban que el mundo, que la vida era una jungla, en competencia permanente, en que todos éramos enemigos, y que los más aptos eran los que triunfaban, los que tenían alguna ventaja. Es decir, el darwinismo, la visión de la vida como una competencia de todos contra todos. Luego, cuando intenté comprenderlo, leí a Darwin y me enteré y me di cuenta de que él no explicaba la vida desde el punto de vista de un científico, sino desde el punto de vista ideológico. Se había basado en Thomas Malthus. El concepto de la naturaleza, para Darwin, él decía que era la doctrina de Malthus aplicada con multiplicada fuerza a los mundos animal y vegetal. Entonces, a partir de ahí, intenté comprender de verdad cómo había sido la evolución, porque eso podía explicar cómo era la vida. Y buscando empecé a llegar al mundo de los virus, sobre todo, ¿no? Comencé por la teoría de la simbiogénesis, que como sabemos es de Konstantin Merezhkovsky, un ruso de principios del siglo pasado, luego retomada por Margulis, y a partir de ahí empecé a buscar información de cómo podrían haberse producido las características de los seres vivos. Y claro, evidentemente, los genes de las bacterias están muy conservados en los seres vivos, son los mismos que de las bacterias originales. Entonces, había que buscar cómo se explicaba las secuencias que producían el desarrollo embrionario. Buscando, me encontré con un librito de un astrónomo, un astrofísico galés, Sir Alfred Hoyle, que, como siempre, la gente más brillante suelen ser los heterodoxos y, por tanto, suelen ser ninguneados. Alfred Hoyle era un astrofísico que negaba la teoría del Big Bang, ¿eh? Él apoyaba la teoría del universo estacionario, decía que el universo era eterno y que había estado siempre así, que la radiación de fondo no era producto de la explosión del Big Bang, sino que era producto de sucesivas pulsiones del universo. Entonces, en un librito él decía que los virus,
que yo entonces, como buen biólogo, consideraba que los virus eran microorganismos patógenos, los llaman microorganismos egoístas, que los virus, por su capacidad de integrar sus secuencias genéticas en los cromosomas, podían ser una fuente de adquisición de secuencias génicas, susceptibles de ser utilizadas por los seres vivos. Él lo planteaba desde un punto de vista un tanto aleatorio, simplemente que integraban secuencias y que con el tiempo esas secuencias podían ser útiles. Pero a partir de ahí empecé a estudiar virus endógenos y empecé a buscar, a recuperar información, y me encontré con que la teoría de la eucariogénesis, del origen de la célula eucariota como resultado de fusión de bacterias, no era suficiente para explicar el origen de la vida y de los seres vivos, sobre todo los seres vivos multicelulares, pluricelulares, porque había unas secuencias que dirigían el desarrollo embrionario, que eran secuencias muy complejas, muy distintas de las secuencias bacterianas, y que tenían que haber aparecido de algún sitio, no pudieran haber aparecido por mutación de las secuencias bacterianas. Me encontré con investigaciones sobre la eucariogénesis viral. Resulta que los virus empezaron a aportar secuencias genéticas muy pronto en la evolución, porque hay una parte de las secuencias de la célula eucariota, las células que nos forman a nosotros, que no provienen de bacterias, sino de virus. Por ejemplo, los telómeros, que son la parte finales de los cromosomas, y las telomerasas, que son de origen viral, los cromosomas lineales, que en las bacterias son circulares, y la separación de la transcripción de la traslación, que en bacterias la transcripción es directa. Es decir, que los virus desde el principio empezaron a aportar características a la célula eucariota. Pero luego llega el momento de explicar la pluricelularidad, el desarrollo embrionario, que aparece muy temprano en la evolución. En el Cámbrico ya habían todos los grandes tipos de organización, hace 550 millones de años. Y te encuentras con que en el desarrollo embrionario se expresan una gran cantidad de virus endógenos. En mi página personal, porque para encontrar artículos de estos hay que pasarse horas y horas buscando artículos, expurgando artículos, tópicos, repetitivos, para encontrar de repente un artículo y decir, ¡pum!, mira lo que aparece por aquí. Durante gran parte de mi carrera profesional he dedicado los jueves y los viernes enteros a ver revistas, Nature, Science, Proceedings, Cell, Biochemistry, buscando entre miles de artículos tópicos repetitivos uno que dijera algo realmente interesante. Una buena parte de ello lo tengo en mi página personal. Entonces, se ha comprobado que durante el desarrollo embrionario se expresa una gran cantidad de virus endógenos. Que sus secuencias, los virus endógenos son virus que han insertado sus secuencias genéticas en los cromosomas, no son virus que estén por ahí dando vueltas por las células. Esas secuencias forman parte de las secuencias del genoma humano, del genoma de los animales, y emiten sus proteínas y forman parte del proceso celular normal. Hoy he hablado con Luis y con unos amigos de que hoy mismo he encontrado un artículo que decía que estaban estudiando las células pluripotentes para el estudio de células madres, que son células de origen embrionario que pueden producir cualquier tipo de tejido. Y se encontraron que había un virus endógeno en su secuencia. Y dijeron, vamos a limpiarle, pensando como en la revisión que tenemos de los virus que son basura, que están ahí. Quitaron el virus endógeno, era un retrovirus, y las células perdieron su capacidad de ser pluripotentes. O sea, que era el virus que las dio la capacidad de ser pluripotentes. Dicen que, evidentemente, este virus se integró muy pronto en la etapa evolutiva, porque está en el origen de las células, de los organismos multicelulares. Es decir, que tenemos una enorme cantidad de virus endógenos, sobre todo muchos retrovirus, que por otra parte, cuando hay alguna agresión ambiental, emiten, salen de los cromosomas, saltan y pueden reconstruir la cápside y aparecer virus enteros. Hay un artículo también en mi página muy interesante que habla de que el cáncer de mama emite partículas retrovirales de origen endógeno, emite, que esas partículas pueden luego producir metástasis en otros tejidos, porque son secuencias de desarrollo embrionario. Entonces, esto nos plantea varios dilemas desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista evolutivo es muy interesante porque voy a contarlo rápidamente. Esto implica lo siguiente. En el registro fósil se ven grandes cambios evolutivos, no se ven cambios graduales, que nos dicen los darwinistas. Se pasan la vida buscando eslabones perdidos y no aparecen. Los grandes periodos paleontológicos tienen sus nombres porque había faunas diferentes. El Cámbrico, Ordovícico, Silúrico. Los nombres estaban puestos porque contaban los paleontólogos de distintas faunas, desde luego derivadas de las anteriores, pero un cambio radical. Los cromosomas de los seres vivos
están formados por virus endógenos, insertados en los genomas, y restos de virus endógenos, que son elementos móviles, transposones y retrotransposones. Transposones que son secuencias que cambian de un lugar a otro cuando hay una agresión ambiental, y retrotransposones que fabrican copias de sí mismos y se insertan en otro sitio, con lo cual producen una duplicación de sus secuencias. Y eso se ha comprobado experimentalmente que se produce como respuesta a una agresión ambiental, con productos químicos, con radiaciones. Pues bien, los grandes cambios evolutivos se producen de esta forma. Hay una agresión ambiental, una caída de un meteorito que produce vulcanismo, hay un gran desastre ecológico. Se ha visto que hay grandes extinciones, hasta 6 grandes extinciones. En el Pérmico se extinguieron el 95% de las especies, quedó solamente el 5%, y aparecieron después nuevas morfologías. ¿Cómo es esto? Pues que hay una agresión ambiental y en los genomas de los seres vivos se produce una cosa que se llama estrés genómico. Los elementos móviles cambian de sitio y producen nuevas características, y eso se produce a nivel de toda la población, que es lo que el registro fósil nos muestra. Son cambios poblacionales. Bueno, es más, son cambios ecosistémicos. Todos los ecosistemas cambian. Hay una frase de George Gaylord Simpson, que es un paleontólogo darwinista, que hablaba del KT, de la aparición de los dinosaurios, que es lo que mejor se ve del registro fósil, el más reciente, y lo que mejor reflejado está en el registro fósil. Y dice que la aparición de los mamíferos es un suceso extraordinario, que era como si el telón hubiera caído sobre un escenario poblado por dinosaurios con distintas morfologías ocupando los distintos nichos ecológicos, y se hubiera levantado y aparecía ocupado por mamíferos, ocupando cada nicho ecológico que habían dejado los dinosaurios, como si fuera una cosa repentina. Y claro, eso suena extraño, a mí me resulta poco visible, poco imaginable, me resulta cosa fantástica, pero claro, es que la vida es algo fantástico. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la evolución es un fenómeno colectivo, que toda una especie responde de igual forma a una agresión ambiental, se produce una removilización de elementos móviles y sale una descendencia con nuevas morfologías repentinamente. Desde el punto de vista filosófico, esto contrasta con la evolución darwinista, individualista, competitiva, en el que un ser sufre una mutación al azar y eso le da una ventaja sobre el resto para que su descendencia acabe sustituyendo a toda la especie. Una cosa realmente absurda, porque además tiene que ser una mutación que sea imperceptible. Dice, ¿cómo una mutación imperceptible puede dar tal ventaja, como dicen ellos, son muy ventajistas los darwinistas, para que sus descendientes sustituyan a todos los demás de su especie? Y además, si es al azar, los grandes cambios evolutivos como se producen por mutaciones aleatorias. O sea, que una mutación al azar que sufra un mochuelo de torrelodones y al cabo de 1 millón de años otro mochuelo de la Mongolia exterior. Y, bueno, y si es al azar, y eso justifica el cambio de morfología. De tetrápodo a ave, de pez a tetrápodo, es absurdo. Son cambios embrionarios. Y esos cambios embrionarios se producen por los elementos móviles de los genomas que se duplican o cambian de sitio ante una agresión ambiental. Bien, primera conclusión. La evolución es un fenómeno colectivo, solidario, no es competitivo, no es individual, no es la visión que nos han contado de la lucha por la vida y el más apto trinca, no. Toda la población sufre un cambio. Es un fenómeno solidario. Y el cambio se expande por todo el ecosistema, porque todos los organismos sufren la misma agresión, y porque además hay unos fenómenos que se llaman de transferencia horizontal. Hay secuencias génicas que pasan de un grupo de organismos a otro. Hay una cosa muy bonita que hicimos en mi última época en la universidad, del estudio del mimetismo de los insectos hoja, insectos palo, que tenía una fotografía que yo mismo alucinaba. Un insecto que tiene las alas, una mariposa con las nervaduras de una hoja, que tú la ves y es una auténtica hoja. Y dice, y la explicación oficial es que al azar van mutando las alas al azar, y al azar, al final, bueno, para que se forme esto hace falta un proceso embrionario que produzca las estructuras. Las estructuras se producen mediante el proceso embrionario. Entonces tienes secuencias embrionarias que pueden pasar de las plantas a los insectos. Y eso se ha comprobado que puede pasar mediado por virus. O sea que esto realmente es maravilloso. La evolución es algo precioso. A todo esto unimos que nuestros genes están formados por restos de virus endógenos o por virus endógenos completos. Las bacterias que ha comentado Luis, que tenemos en el digestivo, que por cierto no es nuestro interior, el digestivo,
es nuestro exterior también. Es la parte del exterior que está por dentro, pero hasta que no pasan las paredes del digestivo, están en el exterior del organismo. Supongo que por la cara que ponéis debo resultar un poco incomprensible, pero es que dibujarlo en una pizarra es el cuerpo, luego una boca y lo de atrás. Y de ahí a ahí no está en el exterior del organismo. El organismo está cuando entra ya dentro de las paredes del digestivo y pasa a los órganos. ¿Eh? Bueno, pues ahí tenemos cientos de miles de bacterias que son esenciales, y de otras células que son esenciales para mantener el equilibrio con el exterior. Bueno, pues esos cientos de miles de bacterias están controlados por virus. Donde hay colonias de bacterias, hay virus. En una cantidad 5 a 25 veces más que bacterias, que son los que regulan las poblaciones. Hay un artículo hace poco también que salió de que los virus del digestivo son los últimos que los controlan el organismo humano porque son los que controlan a las bacterias, que son las que nos controlan a nosotros. Entonces los virus son los últimos conductores de la vida de los seres humanos porque son los que controlan las colonias de bacterias. En la piel tenemos ecosistemas bacterianos que depende de que la piel sea húmeda, seca o sebácea. Hay distintos ecosistemas bacterianos. Con estos jabones que nos mandan matar bactericidas lo que hacemos es fastidiar nuestras defensas, que no son defensas. No están para defendernos de ningún enemigo exterior, es para mantener el equilibrio, para que la que no tiene que estar, que no esté. Se mantiene el equilibrio con el exterior. Porque resulta que en el aire hay millones de bacterias y de virus. Millones en este aire. Que las bacterias que estoy respirando yo, luego las respiras tú. Las compartimos. O sea que es impresionante pensar que somos una especie de, cada uno de nosotros somos una especie de universo poblado por millones, miles de millones de bacterias y de virus que están trabajando en ecosistemas, como si fueran ecosistemas el parque de Ordesa, que están trabajando, distintos tipos de bacterias, colonias. Los virus son los que controlan, intercambian información genética entre ellas, eliminan a las que no tienen que estar ahí, y encima estamos comunicados. O sea que desde el punto de vista filosófico a mí resulta impresionante. El concepto de organismo individual no existe. Somos parte de una red en la que estamos todos comunicados. Esto nos indica que hemos estado haciendo algo muy mal. Nos han contado una mentira que nos han llevado a un comportamiento terrible de intentar matar a los ladrillos de la vida, a los componentes fundamentales de la vida. Hay un tema que también está hablando antes con Luis, que a mí me preocupa muchísimo. El tema de las vacunas, que como sabéis son un gran negocio para los laboratorios farmacéuticos, porque cuando se venden vacunas se venden millones de dosis. Otra medicina se venden más o menos cientos de miles, según la gente los pide, pero las vacunas son campañas que se venden millones. Vamos a ver, si en nuestros tejidos hay miles de virus endógenos que están expresándose como parte constituyente del tejido durante la vida. En los tejidos embrionarios, muchos más, porque como sabéis, los virus, he dicho antes, forman parte, tienen secuencias del desarrollo embrionario. Yo he visto en los laboratorios farmacéuticos, tengo en mi página web una presentación en la que tengo una fotografía, una de las diapositivas, que ya la han quitado del laboratorio, en la que cuentan muy orgullosos vacunas elaboradas por el método de cultivo en huevos. Y se ven unos huevos muy iluminados con unos tubos enchufados a ellas, y nos cuentan que fabrican la vacuna contra la gripe cultivando el virus de la gripe humana en huevos de pollo embrionizados. Para cultivar virus hay que cultivarlos en organismos vivos, para que se reproduzcan. Si los huevos de pollo están llenos de virus endógenos y cultivas un virus humano en un huevo lleno de virus endógenos, ¿qué puede pasar? Que se hibride, que se integre en el tejido y al salir se lleve una parte de secuencia de ave. Y por eso dicen que la gripe aviar es de origen mezcla de humano y de ave, porque dice que han pasado de los patos y que han pasado de... No. Los virus son muy específicos, están cada uno en su sitio. Y para que se hagan híbridos tiene que hacer alguna manipulación del hombre que los convierta en híbridos. Entonces, cuando yo pienso en cómo se hicieron las vacunas iniciales, que identificaban un virus que pensaban que era el responsable de lo que fuera. Por ejemplo, leí que el virus de la polio fue identificado en las heces de un niño sano. Cuando lees ahora que en las heces de los seres humanos hay millones de virus, que son los que están en el organismo, en el digestivo,
controlando y de bacterias, que están controlando las bacterias y que se identifican millones de virus, ese virus puede ser virus de cualquier cosa. Entonces, ¿cómo hacían las vacunas? Cogían ese virus y lo inoculaban a un mono en los riñones, por ejemplo, para que se reprodujera. Le extraían al mono los riñones, lo machacaban, lo centrifugaban, sacaban el sobrenadante, donde estaban los virus supuestos, los mataban, decían, con formaldehído, llevaban vacunas atenuadas, creían que los mataban, el formaldehído no mata los virus, y eso era la vacuna, eso inyectaban a los niños. Y llevan así desde todo el siglo XX. O sea que todos los virus que hay por ahí patógenos, hay que buscar de dónde son, porque los virus por su cuenta ellos no se convierten en patógenos. Algo ha pasado para que se conviertan en patógenos. Y eso me parece muy preocupante. Y yo sinceramente quiero repetir que no es ninguna locura, que son datos científicos, están en los artículos, que insisto, que busquen en mi página, hay un apartado sobre virus, que hay montones de artículos sobre los virus, endógenos y sus funciones. También quiero decir que algunos artículos que yo cogí antes, hace tiempo, han desaparecido. Pero bueno, hay un cierto control con el tema de los virus, porque ahora está en auge el tema de los antirretrovirales. Algo para matar virus, para interrumpir los virus, un antirretroviral, antiintegrasa, para que el virus no se pueda integrar en los cromosomas, zácale. Y yo pienso que vamos dando pasos cada vez más hacia el peligro. Porque, por ejemplo, el ejemplo más claro es el Tamiflu, que era teóricamente contra la gripe. Y era el virus de la gripe, cuando dicen H5N1, H1N1 quiere decir hemaglutinina neuramidasa, porque los virus endógenos tienen también en la cápsida, la proteína de la cápsida también son partes de luego cuando se integran en los cromosomas, son las secuencias que las producen son secuencias que trabajan con el organismo. Entonces fabricaron una medicina contra la gripe que era el Tamiflu, que era una proteína antineuramidasa. Y se la ponían a los niños. Y se producían disturbios neuronales, problemas de comportamiento. En Japón hubo suicidios infantiles por tomar el Tamiflu, hasta que lo retiraron. Me puse a investigar qué hacía la neuramidasa y encontré un artículo que decía que la neuramidasa era una proteína, una enzima encargada del desarrollo y mantenimiento de la vaina de mielina, de las neuronas. Entonces, si haces una medicina antineuramidasa, sobre todo en niños, cuando están todavía creciendo, les afectas a la vaina de mielina y como consecuencia al cerebro y como consecuencia al comportamiento. Es decir, que lo que yo quiero transmitir, y por eso quizá mi artículo sea un poco melodramático, el título ya lo dice, ¿no? La guerra contra bacterias y virus, una lucha autodestructiva. Yo quisiera hacer que mis colegas, los superespecialistas en virus, los que se dedican a cazar virus, los que salen cazadores de virus, los que buscan la forma de matar virus, que se parasen un poquito a pensar y que tuvieran un concepto más global, un concepto evolutivo. ¿Qué pasa con los virus? ¿De dónde han venido? ¿Qué han hecho en la evolución? ¿Qué hacen en los organismos? ¿Qué es lo que hacen en la naturaleza? En aguas marinas sabéis que hay 10.000 millones de virus por litro, cuya función es controlar la cadena trófica marina, controlar las bacterias y las algas, que si no hay nada que los controle crecerían indefinidamente, y con lo cual cubrirían el mar y matarían la vida en el mar. Pues cuando hay muchas, los virus marinos las lisan, las deshacen, y cuando ya clarea, pues ya dejan de activar, y los derivados de esa actividad producen derivados del azufre que contribuyen a la nucleación de las nubes. O sea, los virus conectan el mundo orgánico con el inorgánico. O sea, que la Tierra es como un ser vivo. Cuando Lovelock emitió la hipótesis Gaia, que era una hipótesis, y era en términos puramente físicos, de la Tierra como un macroorganismo, y tuvo que retractarse él mismo, primero por su condición darwinista, y segundo porque los darwinistas le dieron mucha caña, y dijo que era una metáfora, que no era real, que era como una metáfora. No, pues es real, es mucho más real que lo que Lovelock hubiera pensado. La Tierra es como un gran organismo que se autorregula y en la que está todo relacionado, todo está relacionado. Bacterias y virus en la Tierra, en el mar, en el aire, contribuyen a las nubes, al cambio del clima. Son esenciales para la vida, aportan a las plantas nitrógeno, absorben dióxido de carbono, son esenciales para la vida. No podemos seguir con esta lucha contra los ladrillos de la vida, contra los componentes fundamentales de la vida.
Yo comprendo que hay muchos intereses implicados en que siga manteniendo esa lucha, porque hay implicación de muchos intereses económicos de mantenerla. Pero yo lo que quiero transmitir al público general, que obligue a los sabios que nos cuentan los peligros que nos acechan a replantearse las cosas, porque está basado en datos científicos reales y han convertido la naturaleza en una lucha permanente en la cual los que vamos a perder al final vamos a ser nosotros. Así que es lo que quería decir más o menos. Bueno, gracias Máximo. Esperemos que esta conferencia se transmita por la red a todo el planeta y más allá. A continuación quizá Emilio es psiquiatra y ginecólogo, uno de los ginecólogos en este país que trabaja con una obstetricia diferente, con una ginecología más natural, y ha hecho un artículo muy interesante, muy sintético, dentro de las investigaciones del campo de la medicina en el mundo de las bacterias. Y bueno, pues que nos cuente un poco un resumen de su intervención, de su artículo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Yo soy médico ginecólogo, me dedico al parto en domicilio, y me dedico al parto en domicilio porque creo en ello, porque creo que la naturaleza nos ha hecho de una forma muy perfecta y que es muy difícil que con tecnología podamos mejorar esa perfección de la naturaleza. Y entonces, dentro de esa perfección de la naturaleza, pues he ido aprendiendo a lo largo de mi vida muchas cosas en las que yo estaba engañado, y entonces pues un poquito eso, pues doy pinceladas de cosas de esas que cuento en el libro. Por ejemplo, el capítulo se titula Los microorganismos de nuestro cuerpo, ¿cómo nos ayudan? Y digo de nuestro cuerpo porque son de nuestro cuerpo, son nuestros. ¿Y cómo nos ayudan? Bueno, pues hay cosas que mucha gente no sabe, pero la verdad es que estamos aprendiendo cómo nos ayudan los microorganismos a base de darnos tortazos, porque nos creemos que son malos, les eliminamos y nos damos un tortazo y decimos, anda, pero si... Entonces, algunos tortazos de los que nos hemos dado, pues son, por ejemplo, que resulta que nos creemos que las cesáreas son completamente inocuas. Es verdad que una cesárea bien indicada porque hay un motivo, pues es algo que es saludable, es bueno, si es necesario, pero no son completamente inocuas. Hay artículos, hay estudios científicos hechos a nivel poblacional, comparando los adultos que provienen de nacimiento por cesárea con los adultos que provienen de nacimiento por parto vaginal, que demuestran que hay una mayor prevalencia de alergias, de asma, en fin, de ese tipo de patologías que ahora tenemos muy abundante en el mundo. Y claro, ¿cuál puede ser la explicación? Pues para mí la explicación está clara. Un recién nacido, cuando nace por el canal vaginal, la naturaleza no tiene las cosas hechas al azar por casualidad. Tiene hecho que el canal vaginal por donde nace esté al lado del ano, que es donde tenemos los cultivos de todas, de una riqueza de flora impresionante. Y tenemos que adquirir esa flora. Y además el recién nacido, cuando nace, tiene que adquirir esa flora ¿de quién? De la piel de su madre y del intestino de su madre. Y luego ya, después, de otros sitios. Pero la primera tiene que ser la de su madre, porque es para la que él está preparado, las inmunoglobulinas, los anticuerpos que tiene, están adaptados a las bacterias que acompañan a su madre y, por tanto, las que le van a acompañar a él. Entonces, ¿qué ocurre? Que un recién nacido que nace en medios muy estériles, resulta que a lo mejor los primeros colonos de su intestino, las primeras bacterias que colonizan su intestino, son otras diferentes. Eso que crea un desequilibrio, porque las que primero han llegado tienen un
una especie de derechos adquiridos, por así decirlo. Es como cuando llega alguien a un país desconocido. Bueno, pues las bacterias, cuando llegan, las primeras que llegan son las que tienen más tendencia a hacerse fuertes, a crecer, a prevalecer. Entonces, ese orden de creación de la flora intestinal se altera con la esterilidad con la que creemos que hay que tratar el nacimiento en nuestra época, cuando es un error. Por supuesto, todo el mundo conoce que cuando te tomas antibióticos, pues puedes tener diarrea. ¿Por qué es esa diarrea? Porque se altera la flora intestinal, porque estamos matando, aparte de las bacterias que queríamos matar, otras bacterias que a lo mejor están ayudando a que hagamos bien la digestión. O tenemos enrojecimiento y picor en los genitales. ¿Por qué? Porque las bacterias que acompañan a nuestros genitales son bacterias que producen ácido láctico, retiran la glucosa porque se la comen, la transforman en ácido láctico, y cuando tomamos antibióticos descompensamos ese equilibrio bacteriano, haciendo que crezcan más otras poblaciones que tendríamos que tener en menos proporción, como son las cándidas, los hongos. En fin, hoy día se están haciendo muchas barbaridades. Por ejemplo, no sé si sabéis que 1 de cada 4 mujeres, como parte de su flora vaginal, tienen unos gérmenes que se llaman Streptococcus agalactiae. Pues bien, resulta que ese germen se ha implicado en una enfermedad muy grave que es la sepsis neonatal. Y con la intención de erradicar la sepsis neonatal, se nos ha ocurrido nada menos que coger a todas las mujeres que tienen estreptococo en su flora vaginal y durante su parto aplicarle una dosis alta, intravenosa, de ampicilina, 2 gramos cada 4 horas. Esa es una dosis muy alta y se le está dando a 1 de cada 4 mujeres que están pariendo. En España paren 400.000 mujeres al año, pues 100.000 al año están recibiendo una dosis intravenosa fuerte de antibiótico. A mí siempre me ha parecido una barbaridad, pero recientemente he visto que están saliendo estudios científicos que están mostrando que una gran proporción de las mastitis que tienen las mujeres cuando han tenido un bebé hace una semana o hace un mes, resulta que están relacionadas con ese antibiótico. ¿Por qué? Pues porque los conductos galactóforos de los pechos no son órganos estériles, son órganos que tienen también su equilibrio bacteriano adaptado a las necesidades de mantenerlos permeables para que la leche pueda fluir. ¿Qué ocurre cuando tomamos esos antibióticos a dosis altas? Pues que los conductos galactóforos pierden el equilibrio, empiezan a obstruirse y se crean las mastitis con las consecuencias que tienen para las madres y para los bebés. Es decir, que a base de tortazos estamos descubriendo que no podemos atacar a diestro y siniestro a todos los microorganismos que nos ayudan. Bueno, pues muchas gracias, eso es lo que quería contar. Gracias, Emilio. Bueno, su capítulo está lleno de muchísimos datos científicos que, bueno, hoy ha elegido el otro hemisferio, que está muy bien también para entrar en la conexión con nosotros. Pero bien, yo os animo a que lo leáis, porque realmente ahí yo he descubierto cosas muy interesantes en su capítulo. Y ahora, finalmente, Jesús Mier, psicólogo clínico, nos va a hablar de una terapia que es nueva en el mundo mundial, como tantas cosas que hablamos de nuestro libro, que es de la psicología simbiótica. Y ya en vez de contar yo de qué va eso, mejor que lo cuente él. Lleva 30 años o 25, quizá, dedicado al mundo de la psicoterapia, la psicología transpersonal, etcétera. Y ahora con esta línea de la corriente microbiótica,
pues está abriendo también otro canal y esperamos que siga para adelante el tema. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, hay algo básico dentro de la visión microbiótica que tiene que ver con recuperar la visión de la naturaleza como una entidad que se autorregula y que tiende a la salud. Es decir, en vez de considerar la vida casi como un accidente que en algunos planetas como este habría aparecido cuando se dieron ciertas circunstancias y casi milagrosamente pudo empezar a replicarse el primer ADN y aparecer los primeros organismos, y que de una manera casi, bueno, sin casi, desde la perspectiva darwinista diría azarosa, ha hecho que hasta hoy haya conseguido sobrevivir una biosfera a pesar de las dificultades para automantenerse. Hay una perspectiva que yo siempre he tenido en cuenta dentro de la psicología y que por eso me ha fascinado encontrar en el abordaje microbiótico, que es más bien la de confianza en que nuestra naturaleza tiende a la salud, no tiende a la autodestrucción, a menos que pongamos los medios para sobrevivir, sino que precisamente tiende hacia la salud y tendemos a poner los medios para autodestruirnos, si acaso. De hecho, la educación que hemos recibido, no solo en el terreno emocional, sino en todos los terrenos relacionados con el autocuidado, es una educación que parte de que somos vulnerables, que tenemos que enfrentarnos a un entorno hostil, hacia el que tenemos que defendernos, siendo capaces de adquirir los recursos que nos permitan esa supervivencia a capa y espada. De tal forma, hemos integrado la idea de salud como una salud de mínimos. O sea, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, porque lo normal es estar con algún tipo de dolencia, puesto que desde que nacemos ya estamos yendo hacia la muerte. Todos tenemos integradas esa visión, de tal forma que hemos tendido a la separación. Es decir, si somos psicólogos, consideramos los procesos psicológicos. Si además nos hemos adscrito a lo que sería la visión más cartesiana dentro de la psicología, que es la psicología conductual, que intentó desde hace más de un siglo encontrar esas leyes básicas del aprendizaje que hacen que ante determinados estímulos generemos ciertos comportamientos en esa visión de caja negra donde no nos importa tanto lo que ocurre en medio. Si somos capaces de encontrar esas leyes, podemos predecir el comportamiento humano. Pero sí nos interesa lo que ocurre en esa caja. Y no solo eso, sí nos interesa contemplar el ser humano como una entidad donde todas sus partes están interrelacionadas. Es decir, esa separación de lo psicológico y lo somático para el mundo de la medicina, los procesos mentales para el mundo de la psicología y los procesos emocionales también, vamos a decir, para el mundo de la psicología o para el mundo de la medicina biológica, si tenemos ciertos psicofármacos que puedan contrarrestar esa sintomatología, porque las emociones en sí mismas no son avisos de nada, sencillamente es algo que se padece o se disfruta. Si se disfruta, estupendo; si se padece, ya inventaremos algún fármaco que nos permita anestesiarnos. Anestesiarnos, si hablamos de depresión, anestesiarse es conseguir que esa tristeza no nos embargue, aunque simplemente nos quedemos anhedónicos, es decir, sin capacidad de sentir. Anestesiarnos es cuando tenemos algún trastorno de ansiedad, ingerir algo que haga que desaparezca esa ansiedad, aunque no hayamos aprendido a afrontar la situación que la provocaba. Entonces, esta separación fundamental hace que nos sintamos continuamente huérfanos, que nos sintamos como seres a los que cuesta sobrevivir, como decía antes, en un entorno hostil. Nos sentimos vulnerables, nos sentimos debilitados, y algo que me he encontrado en la práctica clínica sistemáticamente es que en el 90% de lo que podemos llamar trastornos psicológicos hay un temor a lo que podemos experimentar. Es algo muy curioso. Tememos nuestros sentimientos, tememos nuestros pensamientos, y los tememos porque son algo ajeno a nosotros de lo que estamos separados. De la misma manera que tememos a la posible bacteria o virus que sabemos que es un atacante que está ahí cerniéndose sobre nosotros, y en cuanto nuestras defensas, como decía antes Máximo, bajan un poco, van a devorarnos. De la misma manera, si hay ciertos pensamientos, ciertas emociones que pasan cierto umbral, son como esas defensas que no nos están protegiendo de lo que sentimos, y entonces nos vemos abocados al sufrimiento. Esa visión separada
esa visión de vulnerabilidad, esa visión de desconfianza, genera como recurso principal para vivir el miedo como aviso. Es curioso. Nuestra guía, nuestro consejero es el miedo. ¿Cómo no vamos a ser pasto enseguida de campañas que nos dicen hay que luchar contra la bacteria de turno, haz de tu casa un laboratorio, o suprime cualquier emoción, no sea que te desborde? En realidad el mecanismo es muy similar. Entonces, desde la perspectiva de la psicología, donde llevo trabajando muchos años, nosotros le llamamos la psicología transpersonal, simplemente porque reconoció que además de una parte física, de una parte emocional, una parte psicológica, hay una conciencia que es lo que sirve de eje, que vertebra e integra esos tres, también podemos llamarlos cerebros, ¿no? Porque estarían relacionados con esa visión de cerebro reptiliano, paleomamífero, y luego el neocórtex. Esos tres cerebros, que se supone que son jerárquicos, en la psicología transpersonal se incluye como, vamos a decir, cúspide de la pirámide e integrador el mundo de la conciencia. Esa conciencia que nos lleva a reconocer que todos esos procesos físicos, emocionales y psicológicos funcionan interrelacionados. De tal manera que si aislamos cualquiera de las partes nos estamos quedando solo con un aspecto de la totalidad. Y desde ahí es imposible comprender nuestra psique, nuestras emociones, nuestra vida y la manera de dirigirnos hacia ese bienestar que pretendemos. Lo microbiótico a mí me interesó de partida por un detalle. Sabemos que cuando hablamos de sistema nervioso, que es dentro de nuestros órganos el que se encarga de gestionar las relaciones con el medio y de facilitar la respuesta más adecuada en cada momento. Si hablamos de medio exterior, hablamos de una parte del sistema nervioso central que en principio interactúa con los estímulos externos. La comunicación con otras personas, la reacción ante un posible peligro o algo que nos atrae. Hay otra parte del sistema nervioso que se encarga de relacionarse con el otro medio externo que tenemos con nosotros, que es, como antes mencionaba Máximo, nuestro tubo digestivo. Cuando hablamos de medio exterior, sería de piel para afuera, y de piel para adentro también hay un medio exterior, porque todo lo que ingerimos físicamente pasa a través del tubo digestivo por ese órgano, que es un órgano extra simbiótico con nosotros, que es la microbiota, y además interactúa con algo que se ha venido a llamar desde finales de los 90 del siglo pasado, el segundo cerebro o sistema nervioso entérico. Se sabe que hay 100 millones de neuronas tapizando nuestro sistema digestivo. No solo hay materia gris en el cerebro, también lo hay en otras partes, especialmente a nivel intestinal. También se sabe que todos los neurotransmisores conocidos, los neurotransmisores son aquellas sustancias que utiliza el sistema nervioso para mediar en sus respuestas adaptativas. Todos los neurotransmisores también se generan en el intestino. De hecho, en algunos casos, como la serotonina, que por ejemplo es muy importante en los trastornos de ansiedad, de hecho, no sé si sabéis que buena parte de los antidepresivos que se utilizan como pretendida cura de la depresión son inhibidores de la recaptación de serotonina, que lo que hacen es evitar que los receptores de la serotonina, al no absorberla, permiten que haya más serotonina presente en el nivel del sistema nervioso y se supone que con eso se estaría evitando la respuesta de depresión. Pues el 95% de la serotonina que se segrega en el organismo se segrega a nivel intestinal. También la dopamina, que es el neurotransmisor que tiene que ver con el refuerzo, con la motivación, el 50% se segrega en el intestino. Y así podríamos continuar hasta llegar incluso a las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son los tranquilizantes que conocemos, que también se generan endógenamente. Para algunos se generan en el intestino, también hay investigaciones que hablan de que la propia flora bacteriana los generaría. Dicho con otras palabras, ese sistema nervioso que tenemos en nuestro sistema digestivo, que está en comunicación permanente con el sistema nervioso central a través del nervio vago, que por cierto, de cada 10 comunicaciones entre el intestino y el sistema nervioso central, 9 son del intestino al central. Eso quiere decir que lo que sucede en nuestras tripas directamente está afectando a nuestra respuesta nerviosa central, ¿vale?
Entonces, ese segundo cerebro, que se ha venido a llamar así, porque literalmente explicaría muchas de las respuestas emocionales que conocemos. De hecho, ya hay infinidad de estudios que relacionan, por ejemplo, la inflamación intestinal, que es algo cronificado en esta cultura, no sé si sabéis, que prácticamente todas las personas que estamos aquí, en esta cultura, tienen algún tipo de inflamación intestinal subyacente. Dentro de la naturopatía clásica, siempre se ha dicho que todas las enfermedades conocidas siempre cursan con algún tipo de inflamación intestinal. De hecho, hay una frase tradicional que habla de que todas nuestras enfermedades al final se cuecen en el intestino. Claro, cuando se habla de todas las enfermedades, se decía desde un punto de vista holístico, en donde no separamos lo somático de lo psicológico. También lo que podemos llamar enfermedades del alma se estarían cociendo aquí. Entonces, hay una parte de la microbiótica esencial que completa algo que desde el principio yo había echado de menos en la formación académica en psicología. A mí desde siempre me entusiasmó lo que podríamos llamar dolencias psicosomáticas, porque me encantaba el reconocer cómo a través del cuerpo se expresan nuestros conflictos también personales, cómo una emoción al final se siente. La palabra sentir nos está dando una pista muy clara de qué es lo que ocurre con las emociones. Es algo que se experimenta corporalmente. ¿Bien? Luego la frontera entre lo emocional o lo psicológico y lo físico, ya de partida, no está así de separada. Entonces, hasta que no somos capaces de integrar esos dos aspectos, que es lo que yo enseguida me encontré en mi práctica, o sea, no podía dejar de ignorar los hábitos de alimentación o incluso los hábitos posturales de cada persona a la hora de entender sus reacciones vitales. Algo muy simple. Cuando alguien dice que no tiene equilibrio en su vida, si le observas en su postura y en su manera de desenvolverse físicamente, es curioso, pero suelen ser personas que les cuesta mantener el equilibrio cuando se hace, además es una prueba muy básica, tú te coges, te levantas sobre un pie y haces cualquier cosa que implique tener que conservar el equilibrio y sistemáticamente el que tiene una sensación de desequilibrio vital, curiosamente se puede encontrar a nivel físico. Es decir, continuamente tenemos muestras de que a la hora de entendernos tenemos que reconocer que hay una unidad fundamental en todo. Cuerpo, mente, emociones, procesos fisiológicos y consciencia, en realidad son distintos aspectos de la misma unidad. Eso es algo que cuando lo encontré en la visión microbiótica me fascinó. Si queremos, y eso es algo muy propio de los psicólogos, el tener como cierto complejo de inferioridad con otras profesiones más biologicistas, por eso ha habido una tendencia en la psicología a pasar de considerarse como arte a considerarse como ciencia, y eso se ha hecho transformando la psicología en una ciencia positivista, y por tanto ascribiéndose al modelo mecanicista cartesiano, que sistemáticamente se ha separado de esa unidad, de esa visión unificadora, y ha intentado encontrar las respuestas a cada problema separándolo de lo demás. Si tenemos un trastorno obsesivo, tiene que haber un proceso, independientemente de lo físico, que explique ese trastorno. Y también tiene que haber un procedimiento para trascenderlo que no necesite de la intervención, por ejemplo, de lo fisiológico. Entonces, eso de partida ha empobrecido a la psicología y ha hecho que todavía se acentúe más esa visión en la que tememos a nuestras respuestas emocionales y en las que nos encontramos vulnerables ante cualquiera de los fenómenos que ocurren en nosotros. De tal manera que parece muy cómodo decir, bueno, yo a la hora de explorar, como psicólogo no necesito explorar los hábitos alimenticios de una persona. Bueno, pues si estoy haciendo eso, estoy de un plumazo borrando todas las interacciones de ese segundo cerebro con mi sistema nervioso central. Es decir, si yo tengo una úlcera, inmediatamente pienso que el estrés laboral, por ejemplo, las condiciones así vitales, conflictivas, que sostengo cotidianamente, están interfiriendo en mis procesos digestivos, cosa que sabemos que ocurre. Ahora, también ocurre al revés, es decir, todos los procesos son circulares, no lineales, y lo mismo que un disgusto influye en nuestra digestión, una flora intestinal empobrecida y donde
precisamente por eso haya favorecido una permeabilidad intestinal que haya facilitado que se introduzcan a nivel sanguíneo toxinas que están provocando una reacción inmunitaria, inflamatoria, también eso está facilitando, por ejemplo, que la Clostridia o el Helicobacter pylori se desarrollen con facilidad, y eso tiende a producir también una úlcera. Entonces, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Una manera de evitar esta duda es trabajar con el huevo y la gallina. Volver a una visión del ser humano integradora. Ya sé que estamos en una cultura súper especializada, de hecho ese es uno de nuestros problemas, en donde el que está contemplando los virus no ve más que el virus que tiene delante. El que está contemplando un pensamiento no ve el intestino que tiene delante. Y así es muy fácil que cada uno se especialice en un aspecto del rompecabezas, pero muy difícil que podamos comprender el rompecabezas completo. La psicología simbiótica debe este nombre precisamente a ese reconocimiento de que las relaciones entre los organismos, desde lo bacteriano, que han hecho que la biosfera se haya desarrollado y que haya prosperado, son las simbióticas. Es decir, no hay una relación de competencia en donde solo el más fuerte sobrevive a expensas de los demás, sino que precisamente las relaciones colaborativas, como ya decía Bruce T. Lipton, un neuropsicólogo estadounidense, que desarrollando la teoría epigenética, esta visión de que no son los genes los que marcan, sino la interacción del medio con los genes, también insistió en que hay dos maneras de afrontar la realidad, a nivel celular, pero también se puede aplicar a nivel macroscópico y a nivel de organismos pluricelulares. Si estamos defendiéndonos, no podemos crecer ni desarrollarnos. Un estado defensivo permanente llega un momento que tiende hacia el desgaste, la degeneración y la muerte. La única manera que tenemos de prosperar, de crecer y desarrollarnos es merced a las relaciones colaborativas. Si en vez de estar defendiéndonos del medio estamos en simbiosis con él, eso es lo que realmente produce la vida. Produce la conservación y produce el desarrollo. Eso, si lo aplicamos a lo psicológico, es obvio, ¿no? Si nosotros somos capaces de establecer relaciones simbióticas, primero intraindividualmente, es decir, nuestros pensamientos con relación a nuestras emociones, con relación a nuestros hábitos posturales o hábitos alimenticios. Si somos capaces de aliarnos, por ejemplo, con lo que podemos llamar síntomas. Cuando hay algo que molesta, lo llamamos síntoma, no lo llamamos aviso, y decimos, un momento, voy a escuchar qué me está diciendo este síntoma. Sea, por ejemplo, un susto, sea una oleada de tristeza, o sea, de repente, un dolor no sé dónde, que parece que justo cuando voy a emprender ese negocio que por un lado quería y por otro lado rechazaba, ¡ay!, me acaba de parecer algo en el que es que no puedo ni ir a coger el metro, ¿vale? Entonces, esas somatizaciones que ya desde Freud se consideran señales de un conflicto psicológico, nosotros podemos, desde una perspectiva de confianza en nuestra naturaleza, utilizarlas, o podemos temerlas y sencillamente defendernos extirpándolas, ¿vale? Un elemento extra que a mí me ha ayudado mucho y que espero que cada vez me ayude más, porque gracias a todo lo que se está desarrollando en todo el mundo microbiótico, también por suerte se están desarrollando determinados probióticos y superalimentos que también facilitan esa recuperación de ese segundo cerebro y que también, aunque sea inespecíficamente, nos permiten al menos allanar el camino para el trabajo con la parte, si queremos, más abstracta, más desde la conciencia y la psicología. Desde esa perspectiva, desde esa colaboración, es cuando podemos encontrar, de verdad, no solo una relación simbiótica entre nosotros y el entorno, sino acercarnos a ese bienestar, a esa salud, que es la salud que tiene más que ver con la auténtica biología, que es una salud de armonización entre nosotros y el entorno. Cuando hablamos de distintas formas de conciencia, tenemos que recordar que como seres como individuos aislados del entorno estamos condenados a sobrevivir a base de esfuerzo. Si reconocemos que podemos integrarnos también
como grupo, con la sociedad y con la naturaleza, desde esa perspectiva que sustituya el miedo por la confianza, estaremos creando un medio ambiente interno, emocional y psicológico que se alíe también con lo que es la verdadera esencia de la vida microbiana, que es una vida en armonía, en simbiosis y no en competencia y, por tanto, condenada a la destrucción a la larga. Muchas gracias. Bueno, pues ahora Eva nos va a contar, que es la última autora del libro. Bueno, yo creo que ya, como no tenemos más autores aquí, lo único que nos queda es... Voy a daros un poco de microorganismos regeneradores, pro vida, simbióticos. Por cierto, algunos hemos descubierto, ¿verdad, Emilio?, que también nos hacen crecer el pelo. Entonces, algunos que tenemos... Creo que al final el negocio va a ser ese. Porque me parece que vendiendo libros no vamos a hacer mucho. Bueno, por si acaso, como decía Dalí, yo soy ateo, pero por si acaso creo en Dios. Pues lo mismo decimos nosotros. Gracias por venir. Este es el principio de un camino maravilloso, la conexión consciente de nuestro mundo humano con el mundo microbiano. Es un salto que quizá nos depare bastantes sorpresas en el futuro si logramos juntar muchas conciencias humanas con ese mundo microbiano que está ahí, maravilloso, poderoso. Es posible que pueda haber cambios sorprendentes en la evolución hacia el futuro, y así lo esperamos. Entonces, pues nada, gracias por venir y hasta pronto.